Senador Marco Rubio, evidentemente que se ha ido perfilando como uno de los internacionalistas, o sea, de los que le interesa la política exterior en el Senado de los Estados Unidos. Vamos a hablar de Latinoamérica, vamos a hablar de cómo ve el panorama venezolano. Usted ha dado declaraciones muy duras hablando de esa cúpula de narcotraficantes y de esa cúpula delincuencial en el sector militar y en el sector político. ¿Cómo puede Estados Unidos enfrentar eso? Hay antecedentes. En Panamá, bajo la administración Bush, de Bush padre, se invadió a Panamá y se destruyó el ejército. Y se sacó a Noriega preso para acá. En Haití, en el 94, una administración demócrata invadió Haití, destruyó el ejército, sacó a los generales, trajo a Jean-Bertrand Aristide, porque era un narcoestado también. El gran narcoestado que es Venezuela, ¿va a haber una invasión de Estados Unidos? ¿Está usted de acuerdo? No, y no debe haber. Primero, porque la oposición, que es la mayoría del pueblo venezolano, no lo quiere. Y segundo, porque no es necesario. Yo creo que en Venezuela va a venir un cambio. Desafortunadamente, va a ser un proceso muy doloroso y yo temo un proceso posiblemente sangriento por la razón que hemos hablado anteriormente. Y es que en Venezuela, el gobierno venezolano ha entrenado toda una serie de colectivos armados, entrenados en muchos casos por agentes cubanos, la cual se le ha instruido dispararle al pueblo. Y también elementos entre la Guardia Nacional, que en el pasado han también enseñado la disposición y la habilidad de atacar al pueblo y actuar en contra del pueblo. Tienes también una serie de líderes que son criminales y bandidos. Maduro es completamente corrupto y un ladrón. Diosdado Cabello igual con él y serio. ¿Podrían ser extraditados a Estados Unidos, como ha ocurrido con otros? Sí, claro que sí. Si han cometido delitos en contra de los Estados Unidos, lo pueden hacer. Hay una lista. ¿Usted también ha formado parte de dar nombres? No, primero yo pasé la ley, pero una vez y dos veces pasamos la ley de ponerle sanciones en contra de estos individuos. Y yo constantemente le he dado a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, el nombre y apellido de varias personas que han violado derechos humanos, que han cancelado la democracia en Venezuela, porque vamos a hablar sinceramente. En Venezuela la democracia se ha abolido. Hoy no hay democracia en Venezuela. Tienes un dictador en Maduro que ignora la Asamblea Nacional elegido por el pueblo, ignora la Constitución y la orden constitucional y domina la prensa y domina también el ramo judicial, los tribunales. Eso no es democracia. En Venezuela ya no existe una democracia. Lo que existe es un Estado dictatorial que está oprimiendo al pueblo de Venezuela y por eso yo creo que hay que ponerle sanciones a estos individuos. En Venezuela va a haber un cambio y esos individuos vamos a saber quiénes son y van a enfrentar o justicia norteamericana si han violado nuestras leyes o la justicia de Venezuela. ¿Pero en qué forma, sin que lo acusen de intervencionista, ni de imperio, ni nada, puede Estados Unidos contribuir a ese cambio en Venezuela? Bueno, por empezar, nombrando a estos individuos que están violando los derechos humanos, siempre públicamente utilizar el poder de Estados Unidos para hablar claramente en solidaridad al pueblo venezolano que se está oponiendo a esto. Llevar en alto el caso de toda una serie de individuos que han sufrido muchísimo dentro de Venezuela. Incluso hace 2 días recibimos noticia de nuevo de otro activista que fue llevado de su casa y puesto encarcelado también. Tercero, utilizar nuestra influencia en la OEA, donde tenemos estos países pequeños del Caribe que se han unido a apoyar a Maduro. Países que reciben ayuda norteamericana, que se han unido a Maduro y al gobierno venezolano y apoyarlo. Por Petrocaribe. Por eso, pero entonces no debemos mandarle más dinero a esos países. Y yo creo que estas sanciones son importantes, no nos equivoquemos. Hay muchas personas con vínculos al gobierno venezolano que tienen propiedades aquí en Miami, que tienen negocios aquí en Miami, que están ganando, y si tienen que huir a Venezuela por razones políticas, después de este cambio van a venir acá a vivir la vida alta con el dinero que se han robado del pueblo venezolano. No se lo debemos permitir. Y es por eso que esa ley ha sido tan esencial y la debemos implementar. El presidente Obama no la ha implementado de la manera necesaria. Otro país importante, Colombia. Se acaba de firmar un acuerdo de paz. El presidente Obama ha elogiado esa firma. ¿Qué opina usted como republicano y como senador de este acuerdo entre la FARC y el gobierno de Santos? Bueno, en comparación, porque estamos hablando de Venezuela, Colombia es una democracia, una república, tiene elecciones y obviamente este tema va a ir a un plebiscito, como siempre han dicho, delante del pueblo colombiano que va a tener que decidir. No debemos interferir en esos asuntos porque ese es un país democrático y un país que tiene soberanía. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Aquí no se va a poner en libertad a ningún comandante de la FARC, por ejemplo a Simón Trinidad, que está preso en Estados Unidos, condenado por nuestras leyes. Yo espero que esta Casa Blanca no ponga en libertad
a un individuo como ese como parte de algún arreglo que han hecho con la FARC. Ni tampoco se piensen estos terroristas de la FARC que ahora que se han sido aceptados en la sociedad por este cambio van a venir a Estados Unidos a pasear por las calles de aquí. Si han cometido delitos en contra de este país o son miembros de un grupo terrorista, no se les debe permitir entrar a Estados Unidos, y si entran deben ser detenidos estos miembros de la FARC. Ahora, el futuro de ellos dentro de Colombia, eso le corresponde al pueblo colombiano. Yo pongo eso en manos del pueblo colombiano porque es un país soberano y una democracia. Hablando de intercambio, ha sido firme la Casa Blanca o fuentes de la Casa Blanca de que no se va a cambiar a Ana Belén Montes. Perfecto, y es lo que yo he pedido. No se debe cambiar. Ella es una espía, una persona que cometió espionaje en contra de los Estados Unidos. No es una cubana que vino a Estados Unidos a hacer espionaje, es un funcionario del gobierno norteamericano que traicionó, pero norteamericana, operando dentro de nuestro gobierno, que violó las leyes de este país y traicionó a este país y las libertades que este país le ha dado a ella desde el día que nació. Así que ella no se debe cambiar por nadie, porque ella no es una espía de otro país. No es que yo esté a favor de intercambio de espías, pero en este caso específico, eso es lo que le pedí a la Casa Blanca, y me alegro mucho que hayan dicho eso hace 2 días. Hablando nuevamente del tema migratorio, pero con relación a Cuba, hay una crisis en Centroamérica, hay una crisis en Colombia, en Panamá, en Ecuador, de miles y miles de cubanos, un éxodo mayor que el de los balseros del 94. ¿Qué opina Marco Rubio si el gobierno cubano incentiva un nuevo éxodo hacia Estados Unidos? Bueno, yo creo que hasta cierto punto eso es lo que está ocurriendo. Hemos visto que después del cambio, la apertura de Estados Unidos hacia Cuba, hemos visto el número de personas viniendo, incrementando y cruzando la frontera. Yo creo que es inaceptable que estos países tengan a estas personas en sus países y en algunos casos lo estén montando en aviones y volándolo hasta la frontera de México para que ellos crucen. Estás creando un incentivo para que más personas hagan eso. Yo estuve en Honduras hace 3 meses. Fue un centro transitorio y ahí me encontré con un cubano, un muchacho joven que se había pasado ya 1 mes y medio transitando. Y yo se lo dije, no lo haga. No haga lo que vas a hacer. Si, el momento que entres en Guatemala vas a caer en manos de los elementos más peligrosos del mundo, y en México también. No sé lo que pasó con ese muchacho, yo le dejé mi teléfono en mi oficina y no me ha llamado. Dios quiera que esté bien. Pero yo creo que cada vez que alguien pueda hacer ese viaje, estás creando un incentivo para que más personas hagan ese viaje tan peligroso. La solución para Cuba no es una migración masiva, es cambiar el sistema político dentro de Cuba para que el pueblo cubano pueda vivir en su país y no tenga que abandonar más la isla. Nos queda 1 minuto, Marco Rubio. ¿Está mal de salud mental Donald Trump y está mal de salud Hillary Clinton? Yo no soy médico ni te puedo hablar de ese tema. Yo te puedo decir... Pero Rudolph Giuliani dice que tiene seguridad de que Hillary Clinton está entonces enferma. Ellos pueden hablar de ese tema. Yo me estoy concentrando. Yo estoy aspirando al Senado de los Estados Unidos, que es una rama de nuestro gobierno independiente, igual a la presidencia en nuestra Constitución. Yo aspiro a seguir siendo senador de la Florida. Me hace falta que saquen a votar mañana las elecciones en Florida. Me hace falta su voto y otra vez en noviembre. Mañana yo te puedo hablar de mi campaña. Mañana las primarias. Mañana la primaria del 30 de agosto y le pido que salgan a votar. ¿Quiénes se oponen a usted en el partido? Hay tres individuos que están aspirando y perdóname que no me acuerdo todos los nombres ahora. Un señor de origen cubano y tienen todo el derecho del mundo a aspirar. Este es un país libre. Aquí cualquiera puede aspirar. Esta posición no me pertenece a mí, le pertenece al pueblo y yo le estoy pidiendo que me ayuden y me apoyen para poder seguir sirviéndole en el Senado. Marco Rubio, gracias por venir y suerte.